Hola, soy Evelyn y este es el segundo capítulo de Socialitis Philosophitis, tu enfermedad-podcast favorito. Y hoy es un capítulo algo loco, interesante y sobre todo algo mareante, pero pronto entenderán el porqué. El día de hoy vamos a hablar de nadie más y de nada menos que de Michel Foucault. Así es, aquel filósofo francés que todo buen investigador social debe saber y conocer. Nacido en Poitiers en 1926, fue un gran profesor y activista y sobre todo alguien que cuestionaba las estructuras de las cuales éramos parte. Y por ello nos aqueja su lectura hoy de Microfísica del Poder, en especial su capítulo de Verdad y Poder. Y precisamente por ello, el día de hoy presentaré, con sumo respeto, una representación de Foucault a través de una temática que siento que es perfecta para ejemplificar y explicar su lectura, los viajes en el tiempo. Muchísimas gracias por tal introducción y habiendo abordado todo lo anterior, en marcha. ¿Me oyen? Ok. Estamos en París, mayo de 1968. Hay 9 millones de trabajadores en huelga y los estudiantes están en las calles contra el consumismo, el autoritarismo y el imperialismo. Michel, ¿por qué estamos aquí? Porque es ahora cuando el poder ha dejado de ser una abstracción completamente teórica, ya que tras el 68, las luchas cotidianas fueron la base para lograr ver la cara concreta del poder en sus eslabones más finos. Entonces, ¿antes qué era lo que se creía? Podría decirse que antes esperábamos que el intelectual fuera una coincidencia universal, tal como argumentaban Sartre o Voltaire. El hombre de justicia se oponía al abuso en nombre de una ley ideal, pero aquí, en este contexto, esa figura desaparece. ¿Y qué figura le sustituye? Llamado intelectual específico, ya que no es solo un escritor genial, sino que es sabio y un experto que lucha en su puesto de trabajo o en el hospital o en el laboratorio. Estamos aquí porque el 68 nos enseñó que la historia no es un diálogo pacífico, sino una batalla. No se trata de buscar el sentido de las cosas, sino de analizar las estrategias y las tácticas de un enfrentamiento que no cesa. Berlín, años 30. Michel, la atmósfera es asfixiante. ¿Qué tipo de poder estamos viendo aquí? Estamos ante uno de los ejemplos más extremos de lo que yo llamo un régimen de verdad. Cada sociedad tiene su política general de la verdad, los tipos de discurso que acoge como verdaderos, las instituciones que lo respaldan, las personas autorizadas para enunciarlos. Aquí, ese régimen se ha vuelto monstruoso. Pero, ¿cómo se construye eso? O sea, ¿basta con que un loco suba al poder y diga, esto es verdad y me van a creer o los masacro? ¿O no? No. Claro que no. O por lo menos no del todo. El poder necesita saberes que lo legitimen. Y por ejemplo, aquí han tomado prestados saberes con un perfil epistemológico bajo. ¿Perfil epistemológico bajo? Uy, como la psiquiatría, la biología racial, la euganasia, estos que hacen de la verdad una verdad científicamente legitimada, básicamente mecanismos de poder. Hitler. Es exacto. Ustedes lo llaman atrocidad. Yo lo llamo control discursivo. Por favor, cualquiera puede asustar con sus palabras, pero mi éxito no radicó solo en la violencia, sino en el uso de las palabras para establecer un nuevo criterio de verdad. Hablas como si las personas fueran instrumentos. Pues claro, si yo digo que la biología dicta quién es superior, y tengo a los médicos para validarlo, he creado un sistema donde mi voluntad es la verdad científica. Bueno, realista, pero aterrador. Mejor vámonos aquí, que este régimen es demasiado denso. Estamos en la Ciudad de México, año 1900. El Palacio de Lecumberri acaba de abrir sus puertas. Una mole de piedra que huele a castigo. Foucault, esto parece asfixiante.
Uy, es el panóptico. Bueno, hago así. Verás, el diseño original es de Remy Bentham, pero aquí lo adaptaron de alguna manera más exacta. Un actor es sentar de vigilancia y cerdas dispuestas en radios. El recluso nunca sabe si lo están mirando en ese momento, pero la posibilidad constante lo disciplina, puesto se autocontrola. Oh, sí, recuerdo muy bien cuando toqué ese tema en una clase. Entonces no hace falta que Porfirio Díaz te vigile todo el tiempo, basta con que creas que alguien podría estar mirando. ¡Qué miedo! Yo viviré en paranoia. Uy, has comprendido el mecanismo esencial de la disciplina moderna. Y no es algo que se vea solo en esta cárcel, al contrario, es algo que se reproduce en la sociedad a grandes rasgos. Porfirio Díaz. Bienvenidos a mi obra maestra, señores, no solo arquitectónica, política. Porfirio Díaz, claro, el Palacio de Lecumberri fue su obra maestra. Usted estaba rodeado de científicos, ¿no? Recuerdo haber leído bastante sobre el positivismo en su época, ¿verdad? Como Justo Sierra, Jocelyn Mantur, Francisco Bulnes. Así es, científicos eran mi gabinete, mi círculo de confianza. Debo reconocer que eran todos unos. Limantour, por ejemplo, saneó las finanzas públicas, logró el superávit, algo impensable antes de mí. Y ahí está la clave. Díaz no se rodeó de intelectuales universales que hablan en nombre de la humanidad como mencionábamos antes. Se rodeó de intelectuales específicos, hombres con un saber localizado en su respectiva área, ya sea económica, derecho, higiene, pero con efectos del poder global. Su legitimidad no venía de Dios ni del pueblo, venía de la ciencia. O sea, la ciencia como nueva religión. Exactamente. Y esa ciencia estaba impregnada de positivismo, tal como les hartó que ustedes, los investigadores sociales, conocen a Auguste Comte, Herbert Spencer. Gabino Barrera los trajo a México. La idea original era orden y progreso, pero bueno, recuerda, el orden va antes que el progreso. Primero la disciplina, luego lo demás. Mi lema, señora, y funcionó. Pacificamos el país de 50 años de guerras civiles. Los pronunciamientos militares cesaron. Los caminos se construyeron. Los ferrocarriles conectaron a la República. ¿Sabe cuántos kilómetros de vías teníamos cuando asumí? Menos de 1000. Cuando dejé el poder, más de 19,000. Y hay gente que todavía duda de mi gran mandato. ¿Pero a qué costo, don Porfirio? El costo del orden, señora. Nada es gratis. Sí, ya sé que hubieron campesinos que perdieron sus tierras por las leyes de desamortización. Las comunidades indígenas vieron reducidos sus ejidos. Y, los trabajadores de Cananea y Río Blanco. Bueno, ellos quisieron organizarse y yo tuve que responder. Y si me disculpan, tengo más asuntos que atender. Bueno, Lecumberri funcionó como prisión hasta 1976. 76 años después se convirtió en el Archivo General de la Nación. Curioso, ¿no? El lugar del castigo se volvió un lugar de memoria. Considero que solo fue un cambio de régimen. Y hablando de... Creo que ahora vamos a tener que ser más discretos porque el dispositivo nos ha traído a la plaza Kim Sung en Corea del Norte y todo está muy ordenado. Este lugar es sin duda el sueño de la cuadriculación disciplinaria hecho realidad. Aquí no se trata solo de vigilar por castigar. Esto es un acondicionamiento total. Aquí el individuo no existe fuera del Estado.
ya es parte de él. Bienvenidos a un lugar de total perfección. General Kim, tomando en cuenta el hilo narrativo de Foucault de múltiples imposiciones, ¿cómo produce usted la suya? Mi técnica es la más avanzada y conocida actualmente. He perfeccionado lo que ustedes llaman los circuitos reservados del saber. En mi país, la única verdad que circula es la que yo sanciono y he logrado un país que admira y respeta mi propia existencia. He separado mi política de verdad de cualquier influencia exterior. Si ellos no saben del exterior, es mucho más sencillo que yo sea quien moldee sus ideas. Como usted sabrá, mi querido Falcón, es una red donde la identidad de mi pueblo es una representación pura de mi voluntad. Es aterrador, pero fascinante. Lo suyo es una alienación pura. La gente aquí no tiene acceso a la vida real, porque todo su sentido está determinado por el contexto social que usted fabricó y que se encarga de vigilar diariamente. ¿Vida real? Yo soy toda su vida. En mi reino, yo soy la regla. Yo soy el criterio de verdad. Soy casi un dios para ellos. ¿Y quién se atreva a cuestionarme? Michelle, vámonos. Aquí el panóptico no tiene puntos ciegos y si nos quedamos seremos parte de su para nada agradable verdad. Vayámonos de vuelta al estudio. Bueno, ese viaje fue intenso. Hemos visto cómo la verdad está ligada circularmente a los sistemas de poder que la producen, pero creo que me llevo mis aprendizajes. Por ello, no busquen liberar la verdad de todo sistema de poder porque eso es una quimera, porque la verdad básicamente es el poder. Entonces el verdadero reto va a ser separar el poder de la verdad de las formas de hegemonía social, económica y culturales actuales. La propuesta es una reinvención de lo político y una reconfiguración del poder. No cambia lo que la gente tiene en la cabeza, cambia el régimen institucional de producción de la verdad. Y por todo lo anterior recuerden tomar agüita, dejar de ser sujetos acondicionados por el premio y el castigo, o al menos cuestionen cada vez más el mundo que nos rodea, quién y quién está al cargo, además de cuestionar los circuitos reservados. Y sobre todo, elijan sus propias batallas. Y pues nada, este fue el segundo capítulo de Socialitis Philosophitis, tu enfermedad-podcast favorito. Después de un sueño con fiebre, yo creo. Porque este capítulo sí lo sentí muy así. Lo sintonizó Evelyn y los veo en el siguiente capítulo. Sonrían y recuerden que todos los personajes presentados en este podcast fueron meras representaciones y no copias exactas a la personalidad de los sujetos mencionados. Porque sí, pido también que cuestionen este podcast y la verdad que les planteo yo, ya que ¿en quién realmente podemos confiar hoy en día? ¿Verdad? Bibliografía.